Buenos días, mis niños. ¿Cómo están? Cada uno de ustedes, bienvenido a su institución educativa privada, Colegio Ingenieros Uniguaral. Hoy nos encontramos martes 11 de agosto. Vamos a trabajar el área de personal social. Vamos a recordar, ¿sí?, algunas culturas que ya hemos venido trabajando, pero en especial vamos a hablar de una nueva hoy, una cultura que no hemos hablado. Ustedes saben que las culturas pre-incas quiere decir que son culturas que se desarrollaron antes de los incas. Hoy terminamos con el tema de las culturas pre-incas con esta hermosa cultura. Sí, mis niños, la cultura de que vamos a trabajar hoy día, de que vamos a hablar, es la cultura Nazca. Como ustedes pueden observar en la imagen, ¿sí?, hay muchas figuras con diferentes formas. Vamos a hablar de esa cultura muy interesante que también se desarrolló en nuestro Perú. Esta cultura exactamente se desarrolló en la provincia de Nazca, en los valles que conforman la cuenca del Río Grande, en el departamento de Ica. Ustedes pueden observar aquí en la imagen el mapa del Perú. Aquí donde está resaltado, ¿sí?, se encuentra ubicado este departamento, el departamento de Ica. Aquí está nuestro mapa del Perú. Entonces recuerden que esta cultura nazca se desarrolló en el departamento de Ica. Su descubridor, ¿por quién fue descubierta esta cultura? Un científico alemán muy conocido que ha descubierto muchas culturas peruanas. Sí, muchas culturas peruanas. Este arqueólogo, sí, alemán es Federico Max Uhle, quien descubrió la cultura nazca en el año 1901. Se dice que él hizo varias exploraciones en torno de la cultura nazca, descubriendo piezas de cerámica que luego los estudiaría. Entonces, nuestro descubridor de la cultura nazca es el científico alemán Max Uhle. Vamos a conocer algunas de las actividades que la cultura nazca desarrollaron. Las actividades económicas para que ellos puedan sobrevivir. Se dice que ellos se dedicaron a la pesca, a la textilería y a la agricultura. Vamos a conversar un poco de cada uno. Con respecto a su actividad económica, la agricultura, se dice que ellos planificaban las actividades que iban a realizar. Ellos no tenían agua todo el tiempo, entonces es por ello que se planificaron y construyeron una tecnología hidráulica, donde ellos almacenaban ahí sus aguas para que su cultivo, cuando sea temporada que no había agua, entonces ellos tenían un agua ahí reservada, guardadita. ¿Ya? Ellos tenían una organización, se dice, de los ayllus. ¿Qué productos ellos cosechaban en la agricultura? Uno de sus principales cultivos fueron el maíz, el frijol, el zapallo, la calabaza, la yuca, el maní, el ají, la guayaba, lúcuma, la paca y el algodón.
Son muchos de estos cultivos que hoy por hoy, hasta la actualidad, aún nosotros tenemos la oportunidad de consumirlos. Bien, entonces vamos a mencionar otra de las actividades que ellos se dedicaron. En esta cultura paracas también destacaron mucho por la pesca. Se dice que del mar extrajeron a través de la pesca muchos recursos hidrobiológicos, como es el caso de los peces, los moluscos y las conchas. Como ustedes pueden observar aquí en la imagen, a diferencia de las demás culturas, en la cultura nazca, ¿sí? Solamente pescaban, miren, a través de flechas. No tenían los famosos caballitos de totora como otras culturas pescaban. Con respecto a la textilería, ellos también usaron la lana, el algodón, las plumas y multicolores de las aves que se encontraban en el lugar, con las que se dieron colores intensos a sus tejidos. Ellos también realizaron muchos tejidos a base de estos animalitos. Utilizaron su lana, sus plumas para elaborar sus diversos tejidos. Bien, mis niños, ahora vamos a hablar con respecto a su arquitectura. Se dice que ellos utilizaron la madera y el adobe. Se empleó la madera y el adobe y la corteza de los árboles para construir sus viviendas y sus centros ceremoniales. Entonces utilizaron madera y adobe para ellos construir sus viviendas o también sus centros ceremoniales donde ellos rendían culto. Vamos a conversar y a conocer también con respecto a otra de las actividades que ellos se realizaron con respecto a sus cerámicas. Su cerámica fue precocción y emplearon 11 colores. Quiere decir que ellos eran polícromas. ¿Por qué es polícroma? Porque polícroma quiere decir que utilizaron muchos colores. Cuando nosotros nos referimos a precocción, quiere decir que estas cerámicas eran pintadas, ¿sí?, antes de ingresar al horno. Cuando salían del horno ya salían pintaditas. Entonces, precocción es antes de ingresar al horno, ¿ya? Muchos colores quiere decir polícroma, muchos colores. Ahora vamos a hablar sobre las famosas líneas de Nazca. ¿Cuál es su significado? En realidad hay muchas hipótesis, ¿no? En realidad no hay nada concreto. Vamos a conocer, a ver. Dice, con respecto a su significado, son muchas las teorías que circulan en la comunidad científica. Algunos afirman que se trata de una especie de calendario solar y astronómicos de enormes proporciones. Por el contrario, también otro grupo de expertos afirma que las líneas de Nazca son en realidad un elemento de culto para la invocación de agua. Extraterrestres, escudos, emblemas, centros de adoración, símbolos premonitorios. Como podéis comprobar, la hipótesis más curiosa y descabellada han circulado durante años sin encontrar un motivo real y certero. Bien, entonces no podemos decir a 100% cuál es el significado en realidad de estas famosas líneas de Nazca. Lo que sí podemos afirmar que estas famosas líneas de Nazca son muy grandes,
solamente las podemos observar a través de un helicóptero. Vamos a mirar aquí la siguiente imagen. Mis niños, ustedes observan aquí en la imagen, están las líneas de Nazca y al lado derecho se encuentra una señora. ¿Quién es ella? Ella es una matemática y arqueóloga alemana que luego se nacionalizó como peruana. Ella es María Reich. Ella dedicó gran parte de su vida al estudio sobre las famosas líneas de Nazca. A ella se le conoce o la llaman también como la Dama del Desierto o la Dama de Nazca. Bien, entonces, a ciencia cierta, no sabemos exactamente cuál es el significado de las famosas líneas de Nazca, pero María Reich, ella manifestaba que su significado estaba relacionado al calendario astronómico. Ella dedicó gran parte de su vida a conocer y a estudiar estas famosas líneas de Nazca. Una de las imágenes que vamos a observar ahí en las líneas de Nazca, van ustedes a ver un mono con una osa. Se dice que ellos anunciaban la estación del verano. Había también otra imagen con el delfín y el pájaro y la araña. Se dice que ellos anunciaban otras estaciones y sus fases. Podemos observar ahí en la imagen, ¿sí? El mono y ahí tenemos un pájaro, ¿sí? Esas son las líneas de Nazca. Acá también observamos ya con mayor claridad más. Ustedes ven que ahí se pueden observar una avioneta. Esa avioneta no está ahí en las líneas de Nazca, sino es que solamente podemos observarlas a través de un helicóptero o una avioneta, ¿sí? Porque no podemos ir, pararnos y observar, no, hay que mirar de lo alto para nosotros poder identificar estas maravillas, las líneas de Nazca. Bien, mis niños, ustedes ahí pueden observar entonces algunas de las líneas de Nazca que tenemos. En realidad son de diferentes figuras, hay de animales, líneas, formas geométricas y son varias, muchas las líneas. Estas líneas están ubicadas exactamente en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca. Se encuentra ubicado entre Nazca y Palpa, exactamente en el departamento de Ica. Y solamente podemos visualizar estas líneas, ¿sí?, a través de lo alto. O sea, tenemos que estar en un helicóptero, en un avión, en una avioneta para poder observar. Vamos a hablar sobre las líneas de Nazca en forma de animalitos. Podemos observar la ballena, tenemos la ballena, el trapezoide, también hay un astronauta, hay un perro, hay un mono, hay un cóndor, hay un colibrí, una araña, un alcatraz, papagayo, árbol, manos y compás. Son algunas de las líneas que nosotros podemos observar. En realidad son muchísimas líneas de Nazca. Estas líneas sí están ubicadas exactamente en un desierto, pero ustedes saben que los desiertos, sí, hay mucha tierra, ¿verdad? Sí, mucha tierra. Pero estas líneas están muy bien ubicadas. Estas líneas de Nazca están como grabadas, ¿sí?, en la tierra del desierto, con excavaciones de hasta 30 centímetros de profundidad. Además de esto, en Nazca llueve muy poco, solo más o menos entre enero y marzo. El promedio de lluvias es muy poco.
el resto del año todo es un clima cálido y permiten que las líneas de Nazca no se borren. Miren, ya han pasado muchos años y hasta la actualidad tenemos la oportunidad de conocer estas riquezas de nuestra cultura. Bien, mis niños, entonces no nos olvidemos que las líneas de Nazca, como son más conocidas, se encuentran en las pampas de Jumana en el desierto de Nazca, departamento de Ica. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de las culturas que hemos venido trabajando, ¿ya? Las culturas pre-inca de nuestro Perú. Pre-incas, recuerden ustedes, ¿qué quiere decir antes de los incas? Vamos a hablar sobre la cultura Chavín, cultura Tiahuanaco, cultura Mochica, cultura Chimú, cultura Paracas y cultura Nazca. Exactamente 6 culturas. Vamos a repasar entonces un poquito más de cada una de ellas. Muy bien, empezamos con la cultura Chavín. Recuerden ustedes que esta cultura fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello, más conocido como Julio Cetello. Exactamente se desarrolló esta cultura en el departamento de Ancash en el año 1919. Ellos también se dedicaron a la agricultura, ¿sí? Fue una de sus principales actividades económicas, la ganadería, y también realizaron hermosas esculturas. Como ustedes pueden observar aquí en la imagen, tenemos las cabezas clavas, ¿sí? Aquí observamos las cabezas clavas, el lanzón monolítico y la estela de Raimondi. Son una de las esculturas que destacan más en esta cultura chavín. Recordemos también que en la cultura chavín está el famoso templo chavín de Huántar. Bien, nuestra cultura ahora que sigue es la cultura tiahuanaco. Se desarrolló en la meseta del Collao entre los países Perú y Bolivia, muy cerca a Puno. Fue descubierta por Pedro Cieza de León en el año 1551. También se dedicaron a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Ellos sí realizaban la pesca en los famosos caballitos de Totora. Podemos observar aquí en su cerámica y arquitectura. Arquitectura tenemos la puerta, la portada del sol. Sí, justamente ahí al centro, ven ustedes como una imagen, ahí estaba representado su dios, ¿verdad? Su dios de los báculos. En su cerámica podemos destacar ahí su vaso ceremonial más conocido llamado como quero, ¿sí? Ellos se dice que eran polícromas. ¿Qué quiere decir polícromas? Que utilizaban varios colores. Recuerden ustedes que cuando decimos polícromas quiere decir ya más de un solo color. O sea, a partir de 2 ya podemos manifestar que son polícromos. Exactamente se dice que utilizaron 5 colores. Y también en su escultura podemos destacar acá el monolito de Benet. Recuerden que esto es una escultura muy grande y muy pesada. Cultura mochica.
Bien, entonces aquí tenemos nuestra cultura mochica, también más conocida como la cultura moche, ¿no? Fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Uhle en el año 1902. Se desarrolló exactamente en el departamento de la Libertad. También sus actividades económicas que realizaron fueron la pesca, la agricultura, la ganadería. En la pesca también ellos utilizaron los caballitos de totora. Eran como pequeñas embarcaciones, ¿recuerdan ustedes? Sí, con pequeñas embarcaciones hechas de paja. Muy bien. También se dedicaron a la ganadería. Con respecto a su arquitectura, ellos utilizaron dos materiales para elaborar sus famosos templos, palacios, pirámides, el barro y el adobe. Acá podemos observar dos arquitecturas que destacaron más en esta cultura, que es la huaca del sol y la huaca de la luna. Estos templos ceremoniales, ¿sí? Uno con palacios, pirámides, fueron elaborados con base de barro y adobe. Entre su cerámica se destacó mucho el rostro de humanos. Ellos utilizaron el color rojo y el crema. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la cultura chimú. Bien, esta cultura se desarrolló en el departamento de la Libertad. También fue descubierta por el arqueólogo alemán Federico Max Uhle. También sus actividades económicas se dedicaron a la agricultura, a la ganadería, construyeron sus canales de irrigación, ¿sí? Con respecto a la arquitectura, a ellos se dice que fueron uno de los más grandes quienes construyeron la famosa ciudadela de Chanchán. Esta ciudadela de Chanchán es construida a base de barro y adobe. Es una de las arquitecturas más grandes que posee nuestro país. ¿Sí? Es la famosa ciudadela de Chanchán o la ciudad de Chanchán, ¿sí? En base de barro y adobe. Otro en que destacaron mucho es en su metalurgia y orfebrería. Ellos utilizaron mucho lo que es el oro, la plata, el cobre, para elaborar joyas, vasos ceremoniales, cuchillos. Ahí tenemos entre los vasos ceremoniales el famoso vaso de oro, el quero. Y también tenemos el cuchillo también llamado tumi de oro. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre esta cultura, la cultura Paracas. La cultura Paracas se desarrolló en el departamento de Ica. Fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello, más conocido como Julio Cetello. Dentro de las actividades económicas que ellos realizaron fueron también la agricultura y la pesca. Se dice que la cultura Paracas estuvo dividida en dos fases: cultura Paracas cavernas y cultura Paracas necrópolis. Recordemos entonces qué querrá decir cultura cavernas, perdón, qué quiere decir la cultura Paracas cavernas. Es llamado así por la forma de sus tumbas. Sí, en la cultura Paracas cavernas, sus tumbas estaban en forma como una copa de champán, ¿no? Los cadáveres se dice que estaban envueltos, ¿sí? Con telas, con mantos que ellos mismos elaboraban. Mientras que en Paracas Necrópolis dicen que las tumbas eran de forma rectangular, ¿sí? Y que también estaban cubiertas con mantos.
Se dice que ellos también destacaron muchos en sus mantos. Los mantos que ellos realizaban, tejían, eran justamente de los animales, tanto de las aves también como de la llama, de la alpaca, utilizaban su algodón y los diferentes plumajes de diferentes animalitos que habían. Entonces, destacaron muchos en sus mantos ceremoniales y sobre todo una habilidad para hacer las famosas trepanaciones craneanas. ¿Qué quiere decir trepanaciones craneanas? Las trepanaciones craneanas era que ellos operaban en el cráneo. Hacían una forma de un huequito, ¿sí? Y esto luego era rellenado con oro, con algunas hierbas, plantas. Entonces ellos tenían esa creencia. Se dice que muchos de ellos se curaron. Ellos curaban el dolor de cabeza u otras enfermedades, pero ahí operaban en el cráneo y estas operaciones las realizaban con los diferentes cuchillos que ellos tenían. Y acá podemos observar uno de sus fardos funerarios que acá vemos, por ejemplo, ¿sí? Que esta momia está cubierta con diferentes y muchos mantos que ellos mismos confeccionaban. Y bien, por último, vamos a recordar nuestra última cultura que hemos venido hablando, la cultura Nazca. Esta cultura se desarrolló en la provincia de Nazca, exactamente en el departamento de Ica. Lo que más resalta de esta cultura es su cerámica. También recordemos que su descubridor es el arqueólogo alemán Federico Max Uhle y las famosas líneas de Nazca fueron estudiadas por María Reiche. Muy bien, entonces se dice que ellos eran polícromas. ¿Por qué? Porque utilizaban muchos colores. Dentro de las líneas de Nazca podemos observar diferentes líneas, imágenes, tanto de animales, figuras geométricas, como acá tenemos, por ejemplo, algunas de ellas mencionadas, el colibrí, la araña, el mono. Recuerden que también había el loro, la ballena, ¿sí? Y muchas figuras más. También ellos destacaron en su cerámica. Se dice que ellos eran polícromas. Recuerden ustedes entonces que nuestra cultura nazca se desarrolló en el departamento de Ica. Las famosas líneas de Nazca se encuentran en un desierto y estas líneas las podemos observar, ¿sí? A lo alto, ¿verdad? Son muchas líneas. Qué importante y qué interesante todas las culturas que hemos venido trabajando. Muy bien, mis niños. Bien, ahora sí, vamos entonces a trabajar el libro. Sí, nuestro libro de personal social. Exactamente, nos vamos a dirigir hacia la página 36 de su libro de personal social. Muy bien. En la número 1 dice, une cada cultura con el lugar donde se desarrolló. ¿Dónde se desarrolló cada una de estas culturas? Acá tenemos 4 culturas. La cultura Chavín, cultura Tiahuanaco, cultura Mochica y cultura Paracas. Y acá tenemos diferentes departamentos donde se desarrolló, ¿sí?, estas culturas. Por ejemplo, la cultura Chavín se desarrolló en el departamento de Ancash. Muy bien. La cultura tiahuanaco se desarrolló en Puno. La cultura mochica se desarrolló en Trujillo. Y la cultura Paracas se desarrolló en Ica. Muy bien. Ya entonces hemos unido la cultura con el lugar donde se desarrolló. Seguimos en la misma página, ¿ya? Página 36.
Muy bien. En la número 2 dice, escribe el nombre de las siguientes imágenes. Tenemos acá un manto. Este manto, recuerden ustedes que es de la cultura Paracas, es el manto Paracas. Tenemos acá unas cabezas. ¿Cómo se llamaban esto? Cabezas clavas. Sí, vamos a escribir aquí entonces en la imagen número 6, cabezas clavas. Cabezas clavas. Muy bien. En la número 7. Bien, y en la número 7 podemos observar una imagen, ¿verdad? De un animalito, sí es de un animalito, exactamente es de un mono. Esta imagen representa a las líneas de Nazca. Escribimos líneas de Nazca. Recuerden ustedes que líneas lleva tilde en la I, líneas de Nazca. Ahora en la número 8, ahí tenemos la imagen, ¿sí? Del famoso cuchillo. ¿Cómo se llamaba ese cuchillo? Ajá, tumi de oro. Escribimos ahí, número 8, tumi de oro. Muy bien, y en la número 9 tenemos ahí la imagen de una cerámica, ¿sí? Que son cerámicas con rostros humanos, ¿sí? Esto corresponde a la cultura mochica. Entonces vamos a colocar solamente cerámica, ¿ya? Cerámica, una rayita y ponemos mochica para recordar que representa a esta cultura. Y por último tenemos en la número 10 la portada del sol, sí, la portada del sol, que esta imagen corresponde a la cultura tiahuanaco. Muy bien, entonces escribimos número 10, portada del sol. Bien, mis niños, entonces hasta aquí vamos a trabajar con ustedes. Lo que nos falta del libro lo vamos a trabajar, pero en el Zoom. Muchas gracias, mis niños del Colegio Ingenieros Uniguaral, primer grado de educación primaria. Aquí están todos y cada uno de ustedes.